Muy buenas noches, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Salmo número 1 o en el primer Salmo. Este Salmo que abre precisamente el libro de los Salmos, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a explicarlo. ¿Okay? Dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por lo general, cuando vamos a leer un libro, esperamos no solamente que el contenido del libro sea atractivo, sea bueno. Ya con un título podemos decir, bueno, aparentemente se ve bueno el libro. Pero puede tener un buen contenido, puede tener un buen título, sin embargo, la introducción es muy importante. Con una mala introducción nos ponemos prejuiciosos. Pero no me enganchó tanto como yo esperaba. Aparentemente no va a cumplir mis expectativas. Nosotros buscamos una introducción que nos atrape la atención. Una introducción buena nos ayuda a disponernos con buena gana a leer tal libro. Precisamente el Salmo 1 y el Salmo 2 son salmos introductorios al libro de los Salmos. Los libros de los Salmos cuentan con estos dos salmos, y podemos decir que el Salmo 1 lo podemos catalogar como la introducción parte 1 y el Salmo 2 la introducción parte 2. No podemos decir que los salmos, cuando se escribió el Salmo 1 y el Salmo 2, no podemos aseverar que quien estaba escribiendo estaba diciendo en su mente o estaba pensando: esto sería una buena introducción para el salterio. No necesariamente. Pero lo cierto es que tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 son especiales porque de alguna manera resume en cierto sentido todo el tema de los salmos. Están colocados allí. Quienes colocaron los salmos en orden se dieron cuenta de lo especial que son el Salmo 1 y Salmo 2 como para introducir realmente todo el contenido de los salmos. El Salmo 1, por ejemplo, nos enseña cómo es la vida bajo la ley de Dios. La vida bajo la ley de Dios. Y el Salmo 2 nos enseña cómo es la vida bajo el señorío de Dios. Bajo la ley de Dios y bajo el señorío de Dios. En eso corresponden los dos temas del Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 nos habla que el Señor está pendiente de los justos, y en el Salmo 2 nos habla de que el Señor está pendiente de retribuir a los malvados. En el Salmo 1 y el Salmo 2 nos dice, en contexto de lo que son los salmos, a pesar de que el justo sufra, a pesar de que los malos progresen, los justos tienen realmente una bienaventuranza, y el camino de los impíos perecerá al final. Alguien dijo una vez, el Salmo, hablando del Salmo 1, tiene un privilegio porque establece la presunción teológica básica sobre la cual descansan los demás temas. Es decir, que Dios bendice a los que se deleitan en la ley
y por tanto se comprometen a ser leales al pacto, mientras que lo opuesto predomina para los malvados. Un pequeño bosquejo del Salmo número 1, de hecho es un salmo bien sencillo y podemos bosquejarlo de la siguiente manera. Los versículos 1 al 3 nos hablan de cómo es el camino de un justo y sus consecuencias. Los versículos del 4 al 5 del Salmo 1 nos dicen cómo es el camino de los impíos y sus consecuencias. Y el versículo número 6 nos habla, o es un resumen o una conclusión, un resumen de lo que ya se dijo en los primeros 5 versículos. Sin embargo, antes de considerar el estudio de estos 6 versículos, déjenme hablarle acerca de 3 características básicas del Salmo número 1. 3 características básicas. Número 1, el Salmo 1 nos habla de una contraposición entre la vida del justo y la vida del impío. En eso se enfoca, o es la característica principal del Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que hace otra cosa. Versículo 4, no así los malos. Entonces, la característica principal del Salmo número 1 es que los justos son aquellos que no abandonan la ley de Dios. ¿Quiénes son los justos aquí? Son aquellos que se deleitan en la ley de Dios, son los que aman, los que guardan, los que buscan someterse voluntariamente a la ley de Dios. ¿Quiénes son la contraparte? Son los impíos, aquellos que se burlan de la palabra de Dios. Dice que no se hacen ni en silla de escarnecedores. Son gente que se burla de los caminos de Dios, son gente que no quieren someterse a la ley de Dios. Entonces, lo que hace el Salmo número 1 es hablar cuáles son las características del camino de los justos y las características del camino de los impíos. Lo que hace es contraponer, hace una distinción, un contraste evidente entre los justos y los impíos. Esa es la primera característica que vemos en el Salmo número 1 en una lectura general. Lo segundo que vemos en una lectura general es que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Los justos realmente son frondosos, son árboles, son ilustrados como árboles robustos. En cambio, los malos son ilustrados como una paja, como un tamo que arrebata el viento. Y cuando nosotros estamos leyendo el libro de los Salmos, nos damos cuenta que a veces el justo se aflige porque ve una supuesta prosperidad de los impíos. Y el Salmo 1 nos recuerda, eso es pura apariencia. Él realmente no es bienaventurado. Realmente su fin no va a ser un fin provechoso como aquel fin que le espera al justo. Las apariencias engañan. Probablemente el justo esté en aflicción, pero es un bienaventurado. Probablemente esté en apuros, en aprietos, probablemente esté en situaciones difíciles, pero el Señor en el Salmo número 1 nos dice que es un árbol robusto, frondoso. Está junto a una corriente de agua y da su fruto en su tiempo. Pero los malos, aunque veamos una apariencia de aparente prosperidad, de abundancia, a la final son nada. Son llevados de aquí por allá, hay total inestabilidad. Los justos no son dignos de conmiseración, pobrecito. El hombre está leyendo la Biblia. Pobrecito, pobrecita, solamente va a la iglesia.
no está disfrutando de la vida. El justo no es digno de conmiseración, sino más bien el malo. Pobre lo que le espera. Pobre lo que le espera. El justo está mejor plantado que el malvado. Eso es lo que nos dice el Salmo número 1. Las personas más felices que existen en el mundo son los justos delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque han sido objetos de una bondad inmensurable. Que si el justo se deleita en saber de qué cosas ha sido objeto, entenderá que puede pasar las circunstancias difíciles porque ha sido precisamente el objeto por el cual Dios ha derramado toda su bondad. Vayan conmigo a varios salmos que voy a nombrar. El justo no solamente sabe de la ley de Dios, sino que el justo se deleita en la ley de Dios y entiende las bendiciones que ha recibido. Salmo 33, 1. Salmo 33, 1. Recuerden que he dicho en este momento que el Salmo número 1 es una introducción porque resume el corazón o el tema de los salmos. Y en todos los salmos siempre vamos a ver el contraste entre los justos y los impíos. Salmo 33, 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. El justo sabe que su alabanza es acepta delante de Dios. Sabe que si viene delante del trono de Dios, delante del altar de Dios, no va a ser rechazado. Esa es una gran bendición. Salmo 34, 15, un capítulo más. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Solamente el justo es escuchado atentamente por Dios. Dios lo escucha. El justo sabe que va a ser escuchado por su Creador. Número 1, sabe que su alabanza es acepta. Número 2, sabe que su Señor lo va a escuchar, lo va a atender. Salmo 37. Salmo 37. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Salmo 37, 17, disculpen. Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él conoce realmente que quien lo sostiene es el Señor. El justo sabe, se deleita que es sostenido por el Señor. Versículo... no lo anoté. Versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. 39, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Voy a leer otros versículos, no es necesario que vayan conmigo por razón del tiempo, pero dice el Salmo 140, 13: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Salmo 146, 8 dice: Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. El justo se deleita porque sabe que tiene el amor de Dios.
El justo se deleita porque sabe que es acepto delante de Dios. El justo es bienaventurado porque tiene la bendición más grande. Dios lo ama. Amén. No es objeto de la ira de Dios, es objeto de la misericordia de Dios. Por eso, el justo es el hombre más feliz que hay sobre la tierra. Pero el justo, para saber que es feliz, se deleita en la ley de Jehová. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escudriña. Quiere saber más y más de las cosas buenas que ha sido objeto por parte de Dios. Y en tercer lugar, una característica principal, hemos dicho, lo primero es un contraste entre la vida del justo y la vida del impío. En segundo lugar, hemos visto que el Salmo 1 nos presenta nos dice que las apariencias, ¿verdad?, son falaces. Y en tercer lugar, solo la ley de Dios indica el camino del justo. Solo la ley de Dios indica el camino del justo. No son las buenas intenciones, no es el buen pálpito, no es, bueno, yo creo que esto le agradará a Dios. No, tenemos una regla objetiva, correcta, para yo saber y evaluar si realmente estoy andando en el camino de los justos o no. El Señor no nos ha dejado a nuestra imaginación para saber si estamos o no andando correctamente. Tú te has preguntado, ¿soy yo un justo delante de Dios? ¿Cuento con todos los beneficios de Dios? El Salmo número 1 dice, el que anda en la ley de Jehová. Tú andas en la ley de Jehová, siéntete dichoso porque eres un justo delante de Dios. La palabra camino, ¿verdad? Camino, allí en estos versículos del Salmo número 1 se refieren a experiencias, se refieren a comportamiento, se refieren a nuestros hechos, a cómo hacemos las cosas. El justo, hermanos, tiene por consejero principal la palabra de Dios. El justo tiene como guía principal la palabra de Dios. El justo tiene como norma de vida la ley de Dios. El justo tiene como estilo de vida el sometimiento a la ley de Dios. Por eso en el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Para el justo, la ley de Dios es su camino. El justo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La felicidad, el justo sabe que la felicidad no se alcanza por medios ilícitos. La felicidad se alcanza cuando me someto a la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios, atesoro la ley de Dios, encuentro delicia en la ley de Dios y no necesito ir por caminos vergonzosos, por caminos impíos para experimentar bienaventuranza. Así piensa el justo. Eso es lo que nos enseña el Salmo número 1. Entonces son estas tres cosas. Número 1 es un contraste acerca del camino del justo y el camino del impío. En segundo lugar, nos dice que las apariencias engañan. Realmente quien está mejor parado es el justo y no el impío. Y en tercer lugar, nos indica que la ley de Dios es el camino del justo, es el camino que transita el justo. Ahora vamos a estudiar los primeros 3 versículos. O vamos a seguir el bosquejo que acabo de decir. Número 1. El camino de los justos y su consecuencia. Versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay 3 cosas
de los cuales el justo no hace, ni se deleita en hacer, porque luego en el versículo número 2 nos dicen dónde realmente está su delicia. En primer lugar, el justo no anda en consejos de malos. Cuando se habla de consejos, está hablando de las normas, las prácticas. El consejo se está hablando de las prioridades. ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Qué dice el mundo que debe hacer una esposa en tal situación? ¿Qué dice el mundo que debe hacer un esposo en tal situación? ¿Qué dice el mundo que debes hacer tú en el trabajo en tal situación? Entonces el justo no anda según los consejos del mundo. No anda según esos consejos. Pero aparentemente lo que nos dice el versículo número 1, hermanos, es que hay como una progresión. En primer lugar, la palabra dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es como que es peor que simplemente andar. Es como detenerse. No anduvo, pero mucho menos se detuvo. Y mucho menos se acomodó. No anda, no se detiene y no se acomoda en el consejo de malos, en los caminos de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores. Cuando se habla de andar, se está hablando de que está escuchando. Cuando se está hablando de que estuvo en camino de pecadores, se está diciendo que prestó atención a eso. Y en tercer lugar, cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, está hablando de que a la final se sintió bien haciéndolo. Se deleitó en eso, se sentó allí y practicó aquello que le aconsejaron los malos. Es una progresión que va en aumento en cuanto a perversidad. El justo no se deleita ni en andar, mucho menos en detenerse a saber, ni tampoco en acomodarse al sistema del mundo. El justo no comparte las ideas del mundo, no comparte la manera de actuar del impío. El justo no hace eso. Número 2, el versículo número 2, más bien hace todo lo contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Los escarnecedores se burlan de la palabra de Dios, pero el justo se deleita en la palabra de Dios. Los impíos desdeñan la palabra de Dios, pero el justo lo atesora. Los impíos simplemente dejan la palabra de Dios, el justo no la suelta. El impío le parece falaz la palabra de Dios. El justo se deleita en ella, y no solamente se deleita, sino que la medita y profundiza en la ley del Señor. Número 3, versículo 3. Su estado es frondoso, hermano. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos está hablando que la persona justa, precisamente por no andar en los caminos de los pecadores y precisamente por arraigarse en las Escrituras, es una persona estable. Es una persona robusta emocionalmente. Pueden venir los vientos y las tempestades, pero ese árbol no es desarraigado. Está profundamente enraizado en las Escrituras. El justo tiene un norte claro en su vida y no se preocupa por aquellos vientos, y vientos pueden ser huracanes que le puedan llegar, que lo puedan golpear. Él permanece porque está deleitándose en la ley de Dios y su fe se va poniendo más robusta. Yo no sé si esto es o no es
Lo que Dios ha designado, lo único que sé es que el Señor me guarda. Yo lo único que sé es que el Señor me ama. Solamente sé que el Señor me escucha. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. No es algo que experimentará en el futuro, sino que va experimentando en la vida cotidiana. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Algunos piensan que será un final escatológico allá en el último día. No, se está hablando de una vida terrenal estable, fructífera, frondosa. A pesar de las dificultades que puedan haber, no es una persona débil, no es una persona que se deja manipular por las situaciones, sino que está bien enraizado, sus convicciones están allí firmes. La prosperidad de la cual se habla allí, dice, y todo lo que hace prosperará. Para no sacar el texto fuera de contexto, podemos preguntar, ¿a qué se refiere esa prosperidad? Si es una persona que está en la ley de Jehová y se está deleitando en la ley de Jehová, ¿qué es lo que la persona va a querer hacer? Agradar al Señor. Todo lo que hace va a prosperar. No es una prosperidad material, está hablando de que su prosperidad en cuanto a su objetivo, ¿cuál será su objetivo? La ley de Dios. En eso el Señor lo va a prosperar, lo va a fortalecer. Es las cosas según Dios, según la evaluación que anhela esta persona, se deleita en el Señor. Y por lo tanto las cosas prosperan para que Él se siga deleitando en el Señor. Amén. Hemos leído los primeros 3 versículos. ¿Cómo es el camino de los justos? ¿Cuál es su consecuencia, el camino de los justos? Ahora vamos a contrastarlo con los otros 2 versículos, versículos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Nos habla de inestabilidad, nos habla de flaqueza, nos habla de decaimiento, nos habla de que cualquier cosa lo mueve, lo tumba, nos habla de depresión, nos habla de fracaso. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos nunca serán prósperos realmente según la prosperidad que Dios espera. Crecerán las aguas, crecerán los ríos, y esa casa que está fundada en la arena caerá. Así serán el camino de los impíos. ¿Por qué? Versículo 1 dice que sus consejos son malos, que sus caminos son caminos pecaminosos, y en tercer lugar son unos burladores de la ley de Dios. Por eso son inestables, por eso no son prósperos en su vida. Y el versículo 5 nos dice que ellos no participan de las bendiciones de los justos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué hay en medio de la congregación de los justos? La presencia de Dios. Los impíos nunca experimentarán la presencia bondadosa de Dios. Nunca la experimentarán. Verán a la congregación de los justos de lejos, pero ellos nunca podrán apreciar la hermosura de la presencia hermosa de Dios. Nunca lo experimentarán. Ellos están reservados para ser echados de la congregación de los justos. Nunca estarán con ellos. Nunca serán beneficiados. No les salpicarán esas bendiciones. Y el versículo 6 nos resume todo el salmo. Es un salmo corto. Porque Jehová conoce el camino de los justos. La palabra del Señor
cuando leemos la palabra del Señor, los otros libros de la Biblia, nos damos cuenta que la palabra conocer tiene que ver con un amor íntimo. Jehová conoce el camino de los justos. No está hablando simplemente de que el Señor sabe de manera intelectual, sino de manera emocional. En aquel día se presentarán muchas personas y dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Y el versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová ama que los justos caminen en su ley. La ley es el camino del Señor y Jehová los ama. Jehová los guarda, Jehová los protege. Pero la senda de los malos perecerá, fracasará al final. Estamos hablando del fracaso de los impíos versus el destino espectacular y esperanzador del justo. ¿Por qué el justo permanece? Porque Dios conoce su camino, porque Dios lo guarda en el camino, porque Dios lo levanta en el camino, porque Dios lo protege en ese camino. Por eso, Jehová conoce el camino de los justos, nos está hablando del cuidado del Señor en medio de las situaciones. Dios ama a su pueblo, conoce su camino y está atento al clamor de ellos. ¿En qué sentido perecerá el camino de los impíos? Su camino los conduce a la destrucción. Los que transitan por ella, por el camino de los impíos, llegan a un final desastroso. La senda de los malos perecerá. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte. El Señor va a retribuir a todo injusto, a todo impío con la muerte eterna. Por lo tanto, ¿quién es bienaventurado? Aquel que sabe, se deleita en las cosas que ha sido objeto de la misericordia de Dios y sabe que su fin será un fin hermoso porque está guardado por la misericordia de Dios, por la mano bondadosa de Dios. El Salmo número 1 entonces nos introduce al todo el salterio. Recuerden que los salmos son los cantos hacia el Señor, son las oraciones al Señor. Y qué hermoso salmo nos inicia en la alabanza al Señor. El Señor nos ha guardado del camino de los impíos. El Señor nos ha guardado de andar en el consejo de los malos. Nuestra justicia simplemente ha sido una justicia imputada. Probablemente algunos hemos andado precisamente en ese camino injusto de los impíos. Pero el Señor nos ve como si nunca nos hubiésemos detenido allí. Por la misericordia de Dios, por la justicia de Cristo, nos ve como realmente justos, como realmente merecedores de que tengamos la misericordia de Dios. No nos ve como si hubiésemos en algún momento nos hubiésemos sentado en la silla del escarnecedor. No nos ve de esa manera. Qué hermoso es el Señor. El Salmo número 1 nos alienta entonces con una gran introducción. Es una primera parte. Cómo vive el justo anclado y deleitándose en la ley de Dios, y eso lo hace feliz. El Salmo número 2, lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, cómo es ese justo ante el dominio y la majestad de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir que nos ayude a deleitarnos realmente en su palabra y ser frondosos, realmente estables en nuestras vidas cotidianas. Gracias, Señor,
por este hermoso salmo que nos introduce a todo este libro de los salmos, Señor, donde se coloca en primer lugar tu palabra como aquella cosa, Señor, de lo cual un justo se deleita, Señor, adquiere sentido en su vida, porque sabe que es objeto de la misericordia y la bondad del Señor, de tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos objetivamente cómo estamos andando, si realmente nos sentimos dichosos de ser creyentes, si nos sentimos bienaventurados de que hemos recibido tu perdón, si estamos entendiendo la magnitud de las bendiciones de las cuales tú nos has hecho partícipes, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso salmo, y que nos ayudes, Padre Celestial, a que podamos evaluar nuestras vidas y que podamos vernos, Señor, y podamos realmente ajustar nuestras vidas a lo que debe ser, Señor, una vida justa, donde no se sienta en la silla de los impíos, no escucha el consejo de los malos, Señor, ni anda en los caminos de los pecadores. Ayúdanos, Señor, a adentrarnos, a profundizar más en tu palabra. Guíanos y gracias, porque nos prometes un fin glorioso y eterno contigo en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.